Buenos días. Vamos a estar viendo hoy introducción a base de datos, que son los conceptos necesarios para llegar a entender qué es lo que vamos a ver, qué es base de datos. ¿Sí? Entonces, les hice un pequeño gráfico, un pequeño diseño para que ustedes puedan comprender cuál es la característica de los sistemas y cómo trabajan entre sí. Entonces, ustedes habitualmente van a hacer un pago a pago fácil, van al banco a sacar dinero, van a, no sé, usan el teléfono celular que tienen diferentes tipos de aplicativos. Todo eso que ustedes hacen, ustedes son los usuarios, que sería la primera parte que tendríamos acá, son todos los usuarios, que es la gente que utiliza los diferentes tipos de sistemas que están desarrollados. ¿Bien? Esas personas interactúan con una pantalla. O sea, yo cuando voy a uso el celular o uso una página de internet de un banco, utilizo diferentes pantallas para completar información. Las pantallas pueden ser de este estilo o pueden ser así que son web, por ejemplo, ¿no? No interesa en qué esté desarrollado. Pero ustedes lo primero que hacen es interactuar con una pantalla específica. Esa pantalla puede estar realizada en diferentes lenguajes. Puede estar, por ejemplo, Visual Basic, o sea, son los lenguajes con los cuales vos programás la pantalla. Por ejemplo, Visual Basic, C++, que se hace un montón, cualquiera de los aplicativos que tengan web como para hacer la parte web, ¿sí? Todos los que sean, todos los programas que me sirven para hacer esa pantalla, ¿bien? Esa es una cosa, esa es la pantalla que te permite programar, que ustedes seguramente van a, para focalizarse en esta parte, en la parte de las pantallas, tienen que ver programación, ¿sí? Tienen que ver cómo hago para programar una pantalla, cómo para programar un reporte. Para eso se ve una materia que se llama programación. Programación es la materia que te enseña eso en diferentes lenguajes. Pueden ser lenguajes web o lenguajes orientados a objetos, como ustedes gusten, diferentes tipos. Bien, yo tengo la pantalla diseñada, no importa en qué lenguaje está hecha. La información que el usuario cargó en esa pantalla se tiene que guardar en algún lado, ¿bien? La persona carga todos los datos y toca el botón de guardar. Entonces, ¿dónde se guarda esa información? Esa información se guarda en lo que nosotros llamamos la base de datos. ¿Qué es una base de datos? La base de datos es el lugar físico donde está guardado todo ese dato que cargó el usuario. Bien, las bases de datos hay de varios tipos de base de datos. Más de uno me va a decir que no, pero por ejemplo tenemos la más básica, que es Access, que es una base de datos muy pequeña, ¿sí? No tiene todas las características de base de datos, muchos consideran que no lo es y está correcto. Tengo, no sé, MySQL, por ejemplo, que es también de base de datos. Son bases de datos de diferente, obviamente tienen diferente precio y tienen diferentes servicios. O sea, me permiten más seguridad o menos seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? El usuario carga la información, el usuario ingresa la información en un sistema específico. Esto que ingresa se llama datos. En inglés la palabra es input, con M, con N de Natalia, perdón. Input, ¿sí? Ingresa un dato, o sea, ingresa valores al sistema. ¿Qué hace el sistema? Lo procesa y lo guarda en la base de datos. Guarda la información luego de diferentes tipos de procesos. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que hay dos fases diferentes. Por una parte es todo aquello que yo utilizo para diseñar las pantallas, y por otra parte es lo que yo utilizo como mi base de datos. Que puede ser, tengo un montón, chicos, SQL Server, sí hay un montón de productos que lo permiten hacer. Bien, nosotros nos vamos a focalizar en esta sección, en esta parte. Hoy me voy a focalizar en lo que es la base de datos. ¿Qué es una base de datos? O sea, por eso es introducción a base de datos. Bien, las bases de datos, como dijimos, hay varios productos que me permiten manejarme con base de datos. Existen, esos productos me permiten crear toda esta estructura que ustedes ven abajo. No solamente esta estructura, sino estas rayitas que hay en el medio, que son las relaciones que tenés entre esas estructuras o esas tablas, ¿sí?
Estos productos, que son la base de datos, se denominan DBMS. Es la sigla en inglés de administrador de base de datos. O sea, son productos que me permiten dar de alta o baja todas estas cosas que yo tengo acá. Me permiten meter datos, me permiten eliminar datos que yo tengo ahí adentro. ¿Cómo se hace para meter un dato o sacar un dato de una base de datos? Se utiliza un lenguaje, y es un lenguaje, y esto es lo que es importante, que se llama SQL, ¿sí? SQL, la L es de language, de lenguaje. Entonces, ustedes utilizan otro lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación que sirve para base de datos. ¿Por qué SQL es tan conocido? Porque es único. Es el lenguaje de programación que se trabaja en base de datos, para las bases de datos, ¿ok? Recuerden que no tiene nada que ver con los lenguajes que yo utilicé con otros lenguajes, como Visual Basic, como cualquier lenguaje web que ustedes tengan, ¿sí? Cualquier otro tipo de lenguaje que sirven para hacer las pantallas. Estamos hablando que SQL es un lenguaje que es para las bases de datos y únicamente para la base de datos. Todo esto es mi sistema, o sea, mi sistema está compuesto por dos partes, está compuesto por las pantallas y está compuesto por la base de datos, que es donde se almacena la información. Una vez que se guarda todo eso, se vuelve a mostrar, o sea, sale un ticket, sale un comprobante de pago, ¿sí? Sale una pantallita diciendo que tengo la reserva de un cine, sale algo que eso es lo que se denomina información o output. Es que devuelve el sistema cuando se terminó de procesar toda esa información que había entrado en un inicio. Entonces, para que ustedes tengan una idea, esto es un proceso. Entra, para que sea, entra el usuario la información se guarda en la base de datos y sale como salida o output. ¿Bien? Adicionalmente a esto, y como para terminar esta primera aproximación, ustedes la primera pregunta que me van a hacer es, ¿cómo hago yo para diseñar esto? Para hacer eso. Existe algo que se llama normalización de la base de datos. Se llama normalización, que los voy a poner, son las formas normales, ¿sí? Normalización de base de datos. Existen varios tipos de normalización de base de datos. En realidad son diferentes tipos, que se van a ver más adelante. La normalización me ayuda a mí, que soy un analista en sistema o un programador, me ayuda a mí a decir, a ver, ¿cómo me conviene armar estos cuadrados? 1, me conviene armar 2, ¿cómo me conviene que sea esta relación entre estos dos cuadraditos que tengo ahí, que son tablas? ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos, la idea es para que tengan una idea genérica, porque nosotros vamos a empezar a trabajar con introducción a base de datos. Quiere decir que nos vamos a estar focalizando en esta sección de acá. Si ustedes están estudiando algún tipo de programa específico, un lenguaje de programación, si ustedes utilizan un lenguaje de programación, entonces el lenguaje de programación les va a enseñar esta sección de acá adelante, ¿está bien? Los lenguajes de programación te sirven ¿para qué? Para hacer las pantallitas que tengo acá. ¿Bien? Bueno, espero que como introducción haya servido para que ustedes tengan una idea genérica de lo que necesitan hacer. Ahí lo sacamos. Y nos estaremos viendo en otro tutorial para continuar avanzando en este tema. Hasta luego.